¿Alguna vez has sentido el peso silencioso del rechazo dentro de tu propia familia sin entender qué hiciste mal? A veces no hay palabras, solo miradas frías, distancias inexplicables y un silencio que antes no existía. Personas que crecieron a tu lado, con quienes compartiste lágrimas, risas y recuerdos que creías eternos, de pronto se convierten en extraños. No hay explicaciones claras, solo un cambio que se siente en el aire. Es en ese punto, cuando nada tiene lógica, que comienza a actuar una fuerza mucho más profunda, la mano de Dios. En Evangelio según Mateo 10:36, Jesús advirtió que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esta no es una frase para infundir miedo, sino una revelación espiritual poderosa. Dios a veces permite que ciertos vínculos se debiliten, no para castigarte, sino porque tu propósito no puede florecer en un lugar donde no hay fe ni verdadero apoyo. El Señor en su soberanía muchas veces endurece corazones, no para destruir familias, sino para proteger destinos. Si Él no permitiera que esas personas se apartaran, tú quizá nunca te atreverías a irte. Jesús mismo experimentó esta realidad. En Evangelio según Marcos 6:4 declaró: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Las personas más cercanas a Él no creyeron en su llamado. No fue casualidad, fue un patrón divino. Cuando hay un propósito, muchas veces la separación llega antes que la aceptación. Dios no te está castigando cuando algunos te sueltan, está preparándote. Hay etapas que requieren distancia, no por orgullo, sino porque la semilla que llevas dentro no puede germinar en un terreno donde constantemente pisotean tus raíces. El cielo actúa con precisión cuando tu destino está en juego. Si un vínculo familiar se convierte en un obstáculo, el Señor comienza a romperlo. Así como Abraham se separó de Lot para avanzar hacia la tierra prometida, Dios también corta relaciones que, aunque parezcan buenas, desvían tu enfoque y tu fe. No es una decisión emocional, es un movimiento estratégico de propósito. Jesús lo dejó claro en Evangelio según Mateo 10:37: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. No significa desprecio, significa prioridad espiritual. Cuando los lazos humanos se colocan por encima de la obediencia divina, se transforman en cadenas que impiden avanzar. Dios no bendice lo que te ata, bendice lo que te impulsa hacia su voluntad. Incluso la madre de Jesús tuvo que aprender que el parentesco natural no definía el acceso al propósito. En Evangelio según Lucas 8:20-21, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No fue una falta de respeto, fue una enseñanza clara. En el reino la obediencia vale más que la sangre compartida. Por eso, si estás viendo cómo tus lazos familiares se enfrían, no lo tomes como abandono, es dirección. Dios conoce los afectos que acarician la carne, pero debilitan el alma. Si te ha llamado, no permitirá que lo emocional frene tu crecimiento espiritual. A veces, sin darte cuenta, Él empieza a crear distancia, no con ruido, sino con señales sutiles, conversaciones que ya no fluyen, encuentros que pierden paz, miradas que antes eran cálidas y ahora pesan. Y en ese silencio Dios está obrando. No todo lo que se rompe proviene del enemigo. A veces es Dios usando su bisturí espiritual para cortar con precisión lo que obstaculiza su plan. En Éxodo, Moisés fue apartado desde su nacimiento y criado lejos del pueblo al que luego liberaría. Ese distanciamiento no fue castigo, fue preparación. Hay conexiones familiares que, si permanecen, pueden distorsionar tu identidad espiritual. Por eso el Señor permite que se enfríen o se disuelvan. No es crueldad, es definición. Quienes
Quien eres en Dios no siempre será comprendido por quienes solo te conocen desde la carne. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos que habría divisiones incluso dentro de las familias. En Evangelio según Mateo 10:21 dijo que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y serán aborrecidos por causa de mi nombre. No fue una advertencia opcional, fue una certeza. Cuando llevas un llamado, también cargas incomodidad para quienes no lo entienden. Ese rechazo que duele no siempre es personal, es espiritual. No están reaccionando a tu persona, sino a lo que portas dentro. Tu luz incomoda a quienes viven en la carne. Mientras más te alineas con el plan de Dios, más visibles se hacen las grietas con aquellos que no comparten tu fe. El error más común en ese punto es intentar forzar conexiones que Dios ya está soltando. A veces lloramos por lo que el cielo ya cerró. En primer libro de Samuel 16:1, Dios le preguntó a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Hay personas que estuvieron en tu historia por una temporada, pero no están autorizadas para acompañarte en la siguiente. Resistirse a soltar es resistirse a Dios. Antes de cerrar una etapa, el Señor siempre da señales, actitudes frías, palabras hirientes, burlas a tu fe, falta de interés genuino. No es paranoia, es transición. Dios revela corazones para que no construyas sobre un terreno estéril. Tu llamado necesita raíces profundas y no pueden crecer donde no eres valorado. Si estás viendo estas señales, no luches contra ellas. Discierne, obedece, camina, porque detrás de cada rechazo que duele hay una redirección perfecta que viene del cielo. Cuando Dios permite una separación dentro de la familia, la verdadera lección no está solo en entender por qué sucede, sino en aprender cómo responder. Muchas personas caen en la trampa de la amargura, queriendo compensar el dolor con resentimiento, justificando su herida a través del rencor. Pero cuando el cielo dirige un distanciamiento, no lo hace para que tu corazón se endurezca, sino para que se fortalezca espiritualmente. Jesús mismo fue rechazado por los suyos y aún así no respondió con violencia ni con súplica. No buscó explicaciones ni mendigó aceptación. Simplemente siguió adelante con la misión que el Padre le había encomendado. Su ejemplo revela algo profundo. Tu mirada no debe quedarse atada a quienes se van, sino enfocarse en lo que Dios hará después de su partida. En Epístola a los Romanos 12, 17, 18 se nos enseña: no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este principio no depende de lo que otros hagan, sino de tu propia decisión espiritual. Aunque la otra parte no busque reconciliación, tú estás llamado a vivir en paz. No se trata de una paz pasiva que ignora las injusticias, sino de una paz firme que no deja que el veneno del desprecio se instale en tu alma. Si dejas que la amargura eche raíces, tu dirección espiritual se desvía y lo que Dios planeó como un paso de liberación se transforma en una prisión emocional. Aprender a soltar con sabiduría es tan importante como entender el porqué de la separación. La obediencia no siempre se manifiesta con grandes acciones visibles. Muchas veces se revela en el silencio. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, no se defendió ni se justificó. Guardó silencio porque comprendía que no todos los ataques merecen respuesta. No era que no dolieran, sino que no eran relevantes para su propósito. Hay momentos en que tú también deberás aprender a callar frente a las críticas, a bendecir a quienes no te entienden y avanzar sin necesitar que otros reconozcan tu valor. El testimonio más fuerte no es lo que dices de ti, sino lo que tu fruto revela con el tiempo. Las palabras pueden discutirse, el fruto no.
En epístola a los Efesios 4:31 hasta 32 se nos exhorta a despojarnos de toda amargura, enojo, gritería y malicia, y a ser benignos, perdonando como Cristo nos perdonó. No se trata de que los demás cambien, sino de que tú mantengas tu libertad interior. Si Dios te separa, no lo hace para dejarte vulnerable, sino para posicionarte mejor. Y si respondes con mansedumbre, ese proceso doloroso dejará de ser una herida y se convertirá en una plataforma. Tu reacción forma parte del propósito. No basta con ser apartado, también hay que ser moldeado. El aislamiento no siempre es castigo. Muchas veces es antesala de un llamado mayor. Cuando el Señor decide apartarte incluso de personas con tu misma sangre, no es para que te pierdas en la soledad, sino para que escuches su voz con claridad. A lo largo de toda la Biblia, el desierto no fue un espacio de abandono, sino de formación. Moisés fue llevado al desierto antes de recibir su llamado. El profeta Elías también fue apartado a un lugar de silencio antes de escuchar el susurro apacible de Dios. Juan el Bautista creció en lugares desiertos, separado de este joven, y fue allí donde su espíritu se fortaleció hasta que llegó su momento de manifestación. Dios sabe que hay voces que deben silenciarse para que la suya pueda ser escuchada. Y entre las voces más difíciles de callar están las familiares, no porque sean malas, sino porque apelan a lo emocional, a la memoria y a la costumbre. Pero un llamado no se forma en la comodidad, sino en la separación. Evangelio según Marcos 1:35 muestra cómo Jesús se apartaba de todos para orar en lugares solitarios. Incluso él necesitaba silencio para escuchar al Padre. Ese aislamiento rompe la necesidad de validación externa. Ya no buscas aprobación humana, porque aprendes a recibir dirección directamente del cielo. En esa aparente soledad, Dios te revela cosas que otros no pueden ver. Te da estrategias que no nacen en medio del ruido. Te fortalece con un poder que no depende de circunstancias. Como dice el libro de Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cada distancia tiene un propósito. Cuando Dios te aleja de quienes no te entienden, está afinando tu oído para la próxima etapa. No es pérdida, es transición. No es el final de una historia, es el inicio de una formación más profunda. Ningún llamado público se sostiene si primero no fue forjado en la intimidad. Si Dios te deja solo, es porque está preparando tu levantamiento. Esa soledad que ahora duele no es abandono, es el velo que cubre una gloria que aún no ha sido revelada. Cuando Dios permite una separación, no siempre significa que esa distancia será eterna. A veces corta vínculos no para destruirlos, sino para transformarlos. Hay relaciones familiares que necesitan pasar por un fuego espiritual antes de poder ser restaurada de forma sana y fuerte. El amor, cuando no está alineado con el propósito de Dios, puede convertirse en un obstáculo. Pero cuando ese amor es purificado, se convierte en un verdadero apoyo para el llamado. La restauración divina no se produce bajo condiciones humanas, sino cuando los corazones se rinden, los procesos se completan y las lecciones se aprenden en silencio. Un ejemplo claro está en la historia del hijo pródigo en Evangelio según Lucas 15. Su reconciliación no llegó mientras seguía en casa, sino después de haber tocado fondo lejos de ella. Solo cuando cambió internamente pudo regresar y ser recibido, no por una familia que pedía explicaciones, sino por un padre que había entendido el valor de dejar ir. La distancia fue necesaria para que la transformación ocurriera. La reconciliación fue posible porque primero hubo ruptura. Ese principio se repite a lo largo de la historia de la fe. Dios separa para preparar, y cuando la obra se completa,
Él mismo vuelve a unir lo que fue apartado. El libro de Oseas 2, 14, 15. El Señor habla de atraer al pueblo infiel al desierto, no para castigarlo, sino para hablarle al corazón. Y añade: le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza. Aquel valle, un lugar de juicio, se convirtió en un punto de restauración, porque donde hubo dolor también puede nacer una nueva vida. Dios puede usar la misma distancia que dolió para construir una conexión renovada, guiada por su Espíritu. No toda relación rota debe terminar en olvido. Algunas solo esperan el toque del tiempo y de la gracia. En el libro de los Salmos 126 se declara que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto incluye las lágrimas derramadas por relaciones familiares que se quebraron. Dios no ignora el sufrimiento de quien fue apartado, pero tampoco permite que ese dolor sea inútil. Si Él lo permitió, también lo redimirá. Si cortó algo, lo restaurará cuando sea tiempo, no por obligación, sino por honra. No para regresar a lo mismo, sino para establecer algo nuevo, más firme y más sano. Porque cuando el Señor restaura, no remienda lo dañado, construye algo que antes no existía. Su restauración no es frágil, es sólida, porque se edifica sobre un terreno purificado. Esto no significa que cada relación familiar rota volverá a ser la misma, pero sí que cada proceso tiene un propósito perfecto. Dios no restaura para que dependas otra vez de lo que una vez te detuvo. Lo hace para que camines sobre un fundamento nuevo, una base donde haya respeto, fe compartida y reconocimiento mutuo del llamado. Y cuando ese momento llegue, sabrás que no fue tu fuerza la que lo logró, sino su mano obrando en silencio. Entenderás que el distanciamiento no fue pérdida, sino siembra, y la restauración, la cosecha de un proceso orquestado desde el cielo. Muchas veces miramos hacia atrás preguntándonos por qué ciertos rostros dejaron de acompañarnos, por qué algunas voces que antes nos daban calor hoy guardan silencio. Mientras tratamos de encontrar una explicación humana, Dios ya tiene la respuesta. Él no busca que seas aceptado, sino transformado. No te llamó para que dependa de la aprobación de los tuyos, sino para que seas un testigo de su gloria, incluso si eso significa caminar en dirección contraria a quienes más amas. Por eso cuando Él aparta, no es rechazo, es separación divina. A lo largo de la historia bíblica, los llamados más fuertes surgieron de procesos de aislamiento. José fue vendido por sus hermanos antes de llegar al palacio. David fue apartado al campo antes de ser rey. Moisés se encontró con Dios en la soledad del desierto antes de liberar a su pueblo. Y Jesús se apartó repetidamente para orar antes de enfrentar cada momento decisivo de su ministerio. Es en el silencio de la separación donde se forja el carácter necesario para sostener el peso de una promesa. Lo que hoy duele no es un final, es la base sobre la que Dios edificará algo que todavía no puedes ver. Por eso, si estás atravesando un tiempo de distancia con tu familia, no lo interpretes como abandono, interprétalo como una estrategia divina. Dios no desperdicia lágrimas ni procesos. Si te ha apartado es porque está construyendo algo mayor. Y cuando llegue la hora de restaurar, no solo devolverá lo que perdiste, sino que lo transformará para que sirva a tu propósito. Él no solo levanta relaciones, levanta destinos. No solo sana vínculos, sana corazones para que puedan sostener un futuro diferente. Cuando Dios permite que algo se cierre, lo hace con precisión, no por castigo, sino por protección. Él no te aparta para que te quedes vacío, sino para llenarte de lo que realmente necesitas. Es común que cuando ciertas personas se alejan, sintamos la tentación de correr de vuelta a lo familiar, pero el lugar seguro no siempre es el lugar correcto. A veces lo que llamas hogar es justo lo que Dios necesita mover para que veas lo que hay más allá.
Cuando el cielo limpia tu entorno, no es para humillarte, sino para preparar el terreno donde sembrará algo nuevo. Él no quiere que sigas atado a relaciones que no creen en lo que llevas dentro. Si insiste en quitar, es porque está por darte algo que no puede florecer en medio de viejas estructuras. Por eso, este no es un tiempo para mirar atrás y preguntar quién ya no está. Es tiempo de levantar la cabeza y preguntarte qué está haciendo Dios contigo en este momento. El rechazo humano no es una sentencia. Muchas veces es la puerta por la que entrarás a tu propósito. Lo que dolió no fue un error, fue parte de un plan perfectamente diseñado para empujarte a crecer. Lo que se cerró era necesario, porque no todos pueden caminar contigo al siguiente nivel. Dios no desperdicia separaciones. Cada ruptura lleva escondida una redirección divina. Lo que parecía pérdida, en realidad es un proceso que prepara tu alma para la expansión. Cuando Él limpia tu entorno, es porque quiere llenar tu espíritu de algo nuevo. No te aferres a lo que Él ya decidió soltar. No maldigas lo que fue una puerta cerrada, porque muchas veces es esa misma puerta la que te protege de lo que habría frenado tu llamado. En momentos así, recordarás que tu fortaleza no proviene de vínculos humanos, sino de tu relación con Él. Él es tu roca firme, tu refugio y tu guía. Nada de lo que realmente necesitas depende de la aprobación de quienes te dieron la espalda. Si Dios está contigo, nada falta. Lo que se fue no era parte de tu destino. Lo que permanece, Él mismo lo sostendrá. Cuando seas tentado a regresar a lo cómodo, recuerda que no fuiste llamado para quedarte en lo conocido, sino para avanzar hacia lo que aún no se ha revelado. El Señor no quiere que construyas tu propósito sobre emociones cambiantes, sino sobre convicciones firmes. Lo que Él está haciendo hoy no se trata de pérdida, sino de preparación. Está despejando el camino para que puedas caminar sin el peso de ataduras emocionales que te impiden crecer. Esta es la etapa en la que aprenderás a depender solo de Él, no de lo que otros piensen de ti, no de los lazos que antes parecían inquebrantables. Cuando Jesús caminó hacia la cruz, muchos de los que lo seguían se alejaron. No porque no hubieran visto su poder, sino porque no estaban preparados para soportar la intensidad de su propósito. Y sin embargo, Él no los persiguió, no trató de convencerlo de quedarse. Siguió su camino con firmeza, porque sabía que el cumplimiento de su misión no dependía de la compañía de todos, sino de la fidelidad a la voluntad del Padre. De la misma manera, tú no puedes permitir que tu destino dependa de quienes no están dispuestos a avanzar contigo. No todo lo que comenzaron contigo están llamados a terminar el camino a tu lado. La separación no es una señal de derrota, es una evidencia de que estás avanzando. Hay batallas que solo se enfrentan en la soledad, no porque Dios quiera aislarte, sino porque quiere fortalecerte. Hay bendiciones que no se comparten con multitudes, sino que se reciben en intimidad. Y hay revelaciones que solo se escuchan cuando el ruido de lo conocido se apaga. Lo que hoy duele como rechazo, mañana lo agradecerás como dirección. Cada paso que das, aunque sea sin ciertas personas, es un paso más cerca de lo que Él ha preparado. Cuando Dios aparta, también acompaña. No te deja huérfano ni expuesto. Él camina contigo, incluso cuando sientes que caminas solo. Él es tu refugio cuando otros callan. Su voz se hace más clara cuando el ruido se va. Y es ahí, en esa aparente soledad, donde descubrirás que nunca estuviste solo, solo estabas siendo entrenado. El plan de Dios no se detiene porque alguien se fue. Al contrario, muchas veces solo comienza cuando alguien se va, porque mientras tú mirabas pérdida, Él ya estaba viendo propósito. Este es el momento de dejar de contar ausencias y comenzar a reconocer la mano invisible de Dios obrando en tu historia.
Cada ruptura, cada distancia, cada silencio tiene un propósito. Nada de lo que ocurrió escapó a su mirada. Si Él permitió que te apartaras de ciertas personas, es porque hay algo que solo puede construirse en la soledad. Algo que no pueden hacer mientras sigas atado a quienes no creen en lo que llevas dentro. No fuiste creado para agradar a todos, sino para obedecer a uno. Esa obediencia, aunque cueste vínculos, abre puertas a dimensiones de fe que muchos no están dispuestos a alcanzar. Por eso no mires más hacia quienes se alejaron. Levanta la mirada hacia el que nunca se movió. Él es tu Padre, tu guía, tu refugio y tu hogar. En Él no hay ausencia, solo plenitud. Lo que parecía vacío era protección. Lo que dolió fue parte del propósito. Lo que se cerró para abrirte algo mejor. No fuiste tú quien perdió, fue Dios quien limpió. Él no te ha olvidado, está construyendo en silencio. Cada lágrima que derramaste por quienes se alejaron está siendo usada como semilla. Lo que sembraste con dolor, lo cosecharás con gozo. Esta temporada no es una maldición, es un proceso sagrado. Está siendo formado para sostener lo que Él ha preparado. Por eso, no corras de vuelta a lo conocido. Abraza el presente con fe. El lugar cómodo no siempre es el lugar correcto. Y aunque la soledad pese, recuerda que es en ese silencio donde Dios susurra sus mayores revelaciones. Ya no pregunte por qué se fueron, pregúntate qué está haciendo Dios contigo. Ya no pidas explicaciones humanas cuando el cielo está escribiendo un propósito eterno. La separación no fue un error, fue una estrategia. No estás solo, estás en el taller de Dios, y lo que Él construye allí, nadie podrá derribarlo. Aunque no veas todo el cuadro ahora, llegará el día en que entenderás cada pieza. Sabrás que el dolor no fue castigo, sino parte de tu preparación. Que las ausencias no fueron vacíos, sino espacio para que entrara su gloria. Que el rechazo no fue final, sino el inicio de tu redirección. Mira al frente con autoridad. No permitas que lo que perdiste te robe la fuerza de lo que viene. Deja de lamentarte por quienes ya no están y empieza a caminar con confianza hacia lo que Dios tiene preparado. Él es fiel. Él no te deja solo en la transición. Él camina contigo. Aunque los rostros cambien y las voces se apaguen, su presencia nunca se ha movido. Y si hoy puedes sentirlo, es porque ha llegado tu tiempo. Tiempo de ser restaurado, de ser levantado y de caminar en el propósito para el que fuiste formado. Este proceso no es para destruirte, sino para posicionarte. Dios ha limpiado tu entorno para liberar tu espíritu. Ha apartado voces para que puedas escuchar la suya. Ha cerrado caminos para llevarte al que Él preparó para ti. No es pérdida, es el inicio de una historia que Él mismo está escribiendo. Y cuando vuelvas la vista atrás, ya no dolerá, porque comprenderás que lo que parecía abandono era en realidad la forma en que te llevó de la mano.